Ok, tenemos el organigrama escalar, que es prácticamente lo que también se conoce como escalafón. O sea, hace que, por ejemplo, yo puedo empezar como con los trabajos de auxiliar o con los trabajos de técnica, que es, por ejemplo, pues la enfermera general. Pero conforme vaya desarrollando mi trabajo, puedo subir a un puesto más, que puede ser a lo mejor una subjefa de enfermeras, posteriormente la jefa de enfermeras, hasta una subdirección o una dirección. Ok, el circular vamos a empezar de adentro hacia afuera, teniendo como tal el centro, que es prácticamente pues el que tiene el mayor rango, que es el director, y posteriormente a los externos, mientras más grande se vaya haciendo el círculo, pues es prácticamente, se puede decir, los puestos que van a ir bajando, ¿sale? Tenemos la organización matricial, que en medio tenemos el jefe de proyecto y a los costados tenemos, por ejemplo, los servicios hospitalarios, los servicios de alimentos que en algunos hospitales se manejan, los servicios de mantenimiento y los servicios de lavandería y ropería, que también son sumamente importantes. Los procedimientos, tenemos la definición. La palabra procedimiento implica acción. O sea, ejemplo, ¿cuál es el procedimiento en una receta? Ya tengo los ingredientes que voy a usar, pero necesito ver cómo voy a hacer esa receta. A lo mejor si voy a aprender a hacer, pues, supongamos, un pastel, yo ya vi cuál va a ser la lista de ingredientes que voy a comprar. Pero, ¿cómo voy a hacer ese pastel? ¿Qué pasos tengo que seguir? Si voy a aprender a canalizar, ya tengo como tal, pues el material que voy a ocupar. Pero ¿qué tengo que ver? ¿Cómo voy a hacer esa canalización? De acuerdo con lo anterior, los procedimientos se escriben para asegurar que el personal actúe conforme se le indica. Son guías de acción detalladas, se expresan en forma escrita y se plasman en documentos. Se redactan señalando paso por paso las actividades necesarias para ejecutar el procedimiento. Su función se utilizan para orientar la acción del personal a nivel aplicativo, prácticamente para enseñar al personal. La importancia radica en que a través de los procedimientos se puede señalar la secuencia cronológica de las acciones que sea más adecuada para obtener resultados positivos. Prácticamente, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Vaya, ¿cuáles van a ser los pasos que voy a seguir? Los requisitos tienen que fijarse por escrito, o sea, no te los voy a decir al aire, sino que se tienen como tal que leer. Tener secuencia y coherencia. Por ejemplo, si es la canalización, pues no voy a poner como primer paso fijar la canalización si ni siquiera le he buscado una vena a mi paciente. Evitar duplicidad, al igual que establecer rutinas. Rutinas es básicamente que a la hora de que llegues tienes que checar signos vitales, apuntarlos, etcétera, para que se haga una rutina. Las normas son señalamientos de observancia general que se establecen para orientar la conducta de un sentido positivo. Bien, ¿qué quiere decir? Las normas son prácticamente pues las cosas que yo tengo que seguir al pie de la letra, en pocas palabras. Su función, establecer señalamientos generales para orientar las acciones del personal hacia el logro de los objetivos organizacionales, manteniendo la disciplina y el orden. Por ejemplo, las normas del hospital o las normas de la empresa, o por ejemplo las normas de su escuela, que es básicamente un reglamento. Ejemplo, las normas que no pueden llevar zapatos que no sean clínicos. La importancia radica en señalar líneas generales y requisitos para ejecutar las actividades. Los requisitos es fijarse por escrito una difusión que todos lo conozcan y orientar la conducta. Ok, las reglas son señalamientos imperativos sujetos a sanción en caso de no ser aplicados. Por ejemplo, romper una regla que es básicamente, por ejemplo, la hora de llegada. Si en el hospital tienes una hora de llegada a tu turno de las 8 de la mañana y resulta que llegas hasta las 10 de la mañana, pues ya como tal va a haber una sanción porque rompiste una regla. Su función es establecer medidas descriptivas ordenadas y fijar requisitos para el funcionamiento adecuado de la organización.
Su importancia son importantes porque representan la seguridad de que las acciones y comportamientos de las personas sean las adecuadas. Por ejemplo, dentro de las reglas puede inclusive que no se permitan pues una relación de parejas dentro del área laboral para evitar distracciones. Dentro de los requisitos, expresar por escrito, darse a conocer, asegurar observancia y comportamiento, servir de control efectivo y deben de ser acordes con las leyes respectivas. Meramente yo tampoco no voy a hacer reglas que no estén dentro de la Constitución o dentro de las normas del trabajo. Ok, los manuales es la concentración sistemática de un folleto o libro fácil de manejar de los elementos administrativos propuestos para alcanzar un objetivo. Los manuales son aquellos libros que a mí me van a enseñar pues básicamente qué tengo que hacer. Por ejemplo, los manuales de vacunación a mí me van a enseñar cada cuánto se aplica una vacuna, de qué está hecha esa vacuna, a qué pacientes se las puedo aplicar, cuáles son las dosis, cuál es el esquema de vacunación, las contraindicaciones, etcétera. Su función es garantizar la conducta uniforme, ordenar al personal en el desempeño de su trabajo, pueden convertirse en parámetros de control cuando se utilizan para medir y comparar la ejecución del plan. Básicamente yo puedo comparar si estoy haciendo una buena técnica de aplicación de vacunas. Ok, los objetivos de los manuales es precisar funciones en un documento denominado manual, unificar criterios en la realización de las acciones de la empresa o de la institución. Simplificar el trabajo porque pues prácticamente los manuales a mí me van a servir. Si tengo alguna duda pues me puedo basar de ahí. Orientar la selección del personal, establecer rutinas de trabajo confiables en los manuales de procedimientos. Permitir el mejor aprovechamiento de los recursos y también evitar su desperdicio. Facilitar la adaptación del personal de nuevo ingreso, obrar como medio de comunicación entre los niveles de autoridad y responsabilidad, al igual que servir de instrumento y de control. Ok, la elaboración. Para elaborar los manuales es conveniente recurrir a documentos legales y a personal operativo y directivo. Prácticamente al personal que ya es, vaya, o sea, que está ya en el puesto más alto que se le puede llamar, ¿sale? Y directivo, además de la observación directa en el trabajo. ¿Para qué? Pues para poder sacar las notas como tal. La difusión deben de ser conocidos por todos los involucrados a efecto de que efectivamente cumplan su función. Dentro de su clasificación tenemos por área de aplicación y por contenido. Por el área de aplicación tenemos los macroadministrativos y los microadministrativos, que ya vamos a ver la definición de cada uno. Y por contenido tenemos de organización, que son de procedimientos, y los múltiples. Bien, dentro del análisis de puestos tenemos la definición, que es el estudio científico y la exposición de todas las circunstancias que concurren en un puesto. Dentro de los objetivos es mejorar los sistemas de trabajo, orientar la distribución y selección del personal y delimitar las funciones. ¿Por qué yo tengo que analizar un puesto prácticamente? Es en el cual yo puedo analizar el puesto al que necesito el personal. Por ejemplo, si yo voy a empezar un proceso de reclutamiento, tengo que hacer un análisis del puesto principalmente. ¿Qué rutina va a tener que hacer el personal nuevo? ¿Cuáles van a ser las actividades a realizar? ¿Quién lo puede realizar? ¿Qué personal me beneficia para este puesto? ¿Qué personal estoy buscando? ¿Con cuántos años, por ejemplo, de conocimiento previo? Etcétera. Elaboración debe de ser realizado por una comisión integrada por un asesor jurídico, un representante sindical, un supervisor, un jefe de servicio y un miembro de personal, porque pues prácticamente el personal es el que hace toda la chamba. Las ventajas de limitar funciones y responsabilidades. ¿Por qué yo puedo delimitar las funciones? Prácticamente yo puedo
empezar a diferir. Ejemplo, si tengo 20 pacientes y somos 5 enfermeras, pues vaya, en todo caso yo puedo distribuir los pacientes. Permite la remuneración más justa, contribuye a una mejor selección del personal. Prácticamente, si yo tengo una mejor selección del personal, o sea, pues no contratar a cualquier personal como tal, sino que, por ejemplo, si estoy pidiendo específicamente una enfermera quirúrgica, yo necesito una enfermera quirúrgica. Propicia la elaboración de los manuales, asegura una mejor planeación y una distribución del personal. Permite mejorar los sistemas del trabajo, ya que si tengo personal capacitado en la área que es, pues no voy a tener como tal problemas durante las actividades laborales. Actúa como instrumento de información en los programas de orientación e introducción al puesto.